Bueno, muy buenos días. Dando continuidad a nuestra clase anterior, donde estamos caracterizando variables cuantitativas de datos no agrupados, vimos al principio la primera técnica que fue el diagrama de tallo y hojas. La semana pasada empezamos como segunda herramienta la tabla de distribución. Ya vimos la teoría previamente. Empezamos una secuencia fotográfica. Y aquí hago un paréntesis. Gracias a algunos estudiantes que me hicieron apreciación la semana pasada de que esa metodología no era la adecuada para explicar esa tabla. Entonces decido volver a arrancar el ejercicio desde cero a través de este video para resolver algunas dudas que quedaron muy latentes para ese día, para la secuencia que se vio. Entonces vamos a arrancar desde cero este ejercicio otra vez. A través de este video vamos a resolverlo y ver todas las estrategias y las metodologías que necesito para construir una tabla de distribución de frecuencias y de esta forma poder caracterizar una variable cuantitativa. Bueno, como ustedes pueden ver, la variable que estamos trabajando en este ejercicio es el tiempo de espera en minutos. Es un ejercicio que intenta medir o medita caracterizar la variable tiempo de espera en un consultorio odontológico donde se tomó como muestra 48 pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que se le preguntó a 48 pacientes qué tanto tiempo tuvo que esperar para poder que lo atendieran. Entonces, esa información perfectamente ustedes la pueden ver en esta cuadrícula. Aquí hay 48 pacientes. Y les recuerdo, ¿no?, que para poder resolver o para poder construir la tabla de distribución vamos a manejar dos momentos. El primer momento va a ser unos cálculos básicos que igual necesito para poder construir la tabla, y un segundo momento que es la construcción de la tabla en sí. Me puedo manejar un tercer momento que es la de interpretación de la tabla obtenida. Entonces vamos a arrancar con el primer momento. Aquí, de primerazo, lo primero que yo necesito identificar de mi conjunto de datos obtenidos es saber quién es el dato mayor y quién es el dato menor. Entonces puedo identificar de primerazo que aquí tengo 1 como dato menor y tengo al 35 como dato mayor. Ahora, a partir de esta información y del total de pacientes, que en este caso son 48, que en total vamos a arrancar nuestros cálculos básicos para la construcción de la tabla de frecuencia. Bueno, nuestro primer momento consta de 3 cálculos básicos. El primero de ellos se llama número de intervalos. Para calcular el número de intervalos en que se va a dividir la tabla, vamos a usar la metodología más fácil encontrada en nuestra bibliografía, que es hallar la raíz cuadrada del total de datos. En este caso, el total de datos, o sea, nuestra variable n, va a ser 48 pacientes. Entonces, hallando la raíz cuadrada de 48 a través de la calculadora, podemos decir de que nos da 6.92. Ahora, el hecho de que el decimal que esté al lado derecho del punto sea 9, lo vamos a aproximar a el entero próximo, en este caso 7. Entonces el número de intervalos para nuestro ejercicio es de 7. Bueno, el segundo cálculo básico de nuestro primer momento consiste en hallar el rango. ¿Pero qué es el rango? El rango es la diferencia en unidades que existe entre el dato mayor y el dato menor obtenidos en nuestro conjunto de dados. Previamente nosotros hemos identificado que el dato mayor es 35 y el dato menor es
1. ¿Qué quiere decir 35 y 1? Quiere decir que hubo un paciente que desde el momento mismo en que llegó al consultorio se demoraron 35 minutos en atenderlo, como hubo un paciente que en el minuto 1, después de haber llegado, automáticamente lo atendieron en el consultorio odontológico. Entonces, el rango es una simple diferencia entre el dato mayor previamente identificado, en este caso 35, y el dato menor, en este caso 1. Entonces, el rango para este ejercicio es de 34 minutos. 34 minutos. El tercer cálculo básico en su primer momento se llama tamaño del intervalo. ¿Qué es el tamaño del intervalo? Es un cociente, es una división de los dos datos previamente hallados. En este caso del rango y del número de intervalos. Entonces, como es un cociente, vamos a dividir el rango que previamente nos dio 34 unidades, en este caso minutos, que la unidad que estamos caracterizando se llama minutos, y el número de intervalos que nos dio 7. Si yo hago esta división, 34 dividido 7 en mi calculadora, me va a dar 4.85. O sea que el tamaño del intervalo es 4.85. Ahora, como el decimal después del punto hacia la derecha es mayor que 5, lo voy a aproximar a 5. Lo aproximo al entero superior, en este caso 5. Entonces aquí ya tengo mis tres datos de mis cálculos básicos del primer momento, que es el número de intervalos que nos da 7, el rango que nos da 34 y el tamaño del intervalo que nos da 5. Ahora, para la construcción de la tabla que necesito el número de intervalos y el tamaño del intervalo. Entonces voy a crear esta información a un costado y vamos a construir nuestra tabla en nuestra primera columna. Bueno, entonces para nuestro segundo momento vamos a empezar a construir nuestra tabla de frecuencias. Lo que ustedes ven en el tablero es la mitad de la tabla. Vamos a construir las primeras 4 columnas, arrancando por el intervalo. Para construir esa columna necesitamos necesitamos involucrar los datos obtenidos en los cálculos iniciales, como es el tamaño del intervalo que nos dio a nosotros 5 y el número de intervalos que nos dio 7. Entonces, a partir de esta información previamente hallada, vamos a construir nuestro intervalo. ¿Cómo construir nuestro intervalo? Ojo, debo tener en cuenta que arranco siempre por el dato menor. El dato menor identificado para este ejercicio es 1. Ahora, nosotros para este ejercicio vamos a asumir una posición. Vamos a decir de que este número por el cual se arranca va a ser el límite inferior de este intervalo. O sea que 1, a partir de este 1, y teniendo en cuenta que el tamaño del intervalo es de 5 unidades, vamos a llegar a un límite superior. Entonces, mire lo que sucede aquí. Vamos a diferenciarlo con colores. Si yo involucro al 1 en mi intervalo como límite inferior y me voy 5 unidades teniendo en cuenta él, 1, 2, 3, 4, 5, el límite superior va a ser 5. Entonces este intervalo va a ir del 1 al 5. Del 1 al 5. Ahora, el entero que sigue es 6. 5 no puede ser parte del intervalo número 2. Entonces arrancamos por el que sigue, en este caso, el 6. Entonces, si 6 es mi límite inferior, vamos a hallar mi límite superior, contando desde el 6. Me va a quedar de esta forma. Entonces, el límite inferior va a ser 6 y el límite superior va a ser 10. O sea que este intervalo va a ir de 6 a 10. Y así sucesivamente hasta completar 100 intervalos. Aquí en este momento llevo 2. Entonces, para no alargar este video, voy a involucrar de una vez ya los datos. Bueno, ustedes pueden ver ya diligenciada la columna de intervalos. Pueden ver claramente de que hay
7 intervalos involucrados en nuestra tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y que esos intervalos abarcan desde el dato menor, que en este caso es 1, hasta el dato superior de los datos obtenidos, que es 35 minutos. Entonces, aquí vamos cumpliendo con nuestros cálculos básicos. Y cada intervalo tiene como tamaño 5 unidades. Ahora, vamos a hablar de la segunda columna, la columna de frecuencias. Recordemos que el total de datos es de 48 pacientes. En el ejercicio inicial se dio una serie de datos, la serie de datos de las cuales podemos indicar el dato menor y el dato mayor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Observando esa tabla de datos, vamos a ubicar cuántos datos se ubican en ese intervalo, cuántos datos están entre 1 y 5, cuántos datos van a estar ubicados entre 6 y 10, cuántos datos van a estar ubicados en ese intervalo de 11 a 15 minutos, cuántos datos van a estar ubicados entre 16 y 20 minutos, y así sucesivamente. Recuerden que al final esta frecuencia, la suma de esta frecuencia me tiene que dar el total de los datos, que en este caso es 48. Entonces voy a llenarla previamente. Aquí se puede observar ya la columna de frecuencia simple ya diligenciada. Podemos ver que en el intervalo 1 la cantidad de datos que se involucran entre el 1 y el 5 son 4. Esto es lo más dispendioso que hay para la construcción de esta columna, que es ir a nuestros datos e identificar qué números o qué datos se involucran, calzan en el intervalo dado. Como pueden ver, de 1 a 5 identifico 4 datos. Para el 6 y el 10 identifiqué 3 datos, que son estos que están aquí en azul. Para el intervalo que van del 11 al 15 identifiqué 9 datos, que son los que están en esta burbujita negra, de 9 datos, y así sucesivamente. Recuerden que la suma de esta frecuencia me tiene que dar el total de los datos, que en este caso es de 48. Para la construcción de la columna de frecuencia relativa, recordemos que la frecuencia relativa es un cociente, es una división entre la frecuencia obtenida para el intervalo y el total de datos. En este caso me va a quedar de esta forma: 4 dividido 48, lo escribimos de forma de fraccionario. Para este intervalo es 3 dividido 48, para este va a ser 9 dividido 48, aquí va a ser 16 dividido 48, aquí va a ser 9 dividido 48, en este intervalo va a ser 4 dividido 48, en ese intervalo va a ser 3 dividido 48. Ahora recordemos que en esta división debo ser amplio con la cantidad de decimales que se me puede presentar en la calculadora. Entonces, al dividir 4 dividido 48, me va a dar 0,0.83. Es más, para irnos con más precisión, vamos a trabajar en este caso con 4 decimales, si se presta para la división, ¿no? Entonces, en este caso, 3 dividido 48 me va a dar 0,0625. En este, 9 dividido 48 me va a dar 0,1875. Y así sucesivamente. Recuerden que al final, la suma de estas cantidades decimales me tiene que dar 1 o muy cercano a 1. ¿Qué es muy cercano a 1? Que me dé esta forma: 0,9999, contando que hay 4 decimales después del punto. Esto es 1. Recuerden cuándo está malo, cuando me da esto: 0,97, esto está muy lejano. 0,0.98 está muy lejano. La idea es que en el uso de los decimales, el tercer decimal sea 9, o sea que esto sí es muy cercano a 1. Entonces, voy a llenarlo previamente para que hagamos la suma
de las frecuencias relativas. Bueno, y aquí podemos ver la columna de frecuencias relativas simples diligenciada. Como ustedes pueden ver, se utilizaron 4 decimales y al final la suma me da 0.9999, que es aproximado a 1. Recuerden que me tiene que dar de esta forma la suma de estos decimales. Ahora, recordemos de que la frecuencia relativa es un cociente o una división entre la frecuencia simple obtenida para cada intervalo y el total de datos. Ahora, vamos a diligenciar el porcentaje, que es eventualmente correr el punto 2 lugares hacia la derecha. Entonces, al mover este punto, me va a dar que el porcentaje es de 8.33%. Para este intervalo es de 6.25%. Para este va a ser de 18.75%. Para este va a ser de 33.33%. Este va a ser 18.75%. Este va a ser 8.33%. Para este va a ser 6.25%. Miren que dice, corre la coma, 2 lugares hacia la derecha, y ahí hablamos del porcentaje. La suma de este porcentaje acá en el total me tiene que dar 100% o 99.99%. Este dato es reflejo de la frecuencia relativa. Yo aquí puedo ya hacer interpretación para estos datos, para este ejercicio. Por ejemplo, si yo me paro aquí en este intervalo, yo aquí puedo afirmar de que hay 9 pacientes que equivalen al 18,75% que los atendieron entre el minuto 11 y el minuto 15. Si me paro aquí en este, yo puedo afirmar de que hubo 4 pacientes que equivalen al 8,33% que los atendieron entre el minuto 26 y el minuto 30. Si me paro aquí, puedo afirmar de que hubo 3 pacientes que equivalen al 6,25% de los datos que los atendieron entre el minuto 31 y el minuto 35. Ese es el análisis que puedo hacer en este momento para esta mitad de la tabla. Ya aquí en este momento podemos ver la mitad de la tabla de distribución diligenciada. Como podemos ver, la columna de los intervalos, la columna de frecuencia simple, podemos ver la columna de frecuencias relativas simples y los porcentajes simples. ¿Por qué hago énfasis en la palabra simple? Porque hasta aquí, hasta la mitad de esta tabla, de aquí hasta aquí, toda la información o todas las análisis que yo puedo realizar son puntuales para cada intervalo. Ahora, a partir de esta mitad, hacia la derecha, a partir de esa frecuencia acumulada, podemos hacer análisis acumulados, dependiendo del punto de la tabla donde me pare. Entonces, vamos a arrancar por esta F mayúscula. Esto significa frecuencia acumulada. En mi primer intervalo no hay problema. Es el mismo dato, pasa. Entonces aquí llegamos a 4. Ahora, el dato que va a ir aquí es el resultado de la suma de este antecedente, en este caso 4, más la frecuencia simple del intervalo que va de 6 a 10. Entonces, 4 más 3 me va a dar 7. Ahora, el dato que va a ir aquí acumulado va a ser la suma de este dato con la frecuencia simple del intervalo que está entre 11 y 15. Entonces, 7 más 9 me va a dar 16. El dato que va a ir aquí va a ser el resultado de este número acumulado con la frecuencia simple del intervalo que está entre 16 y 20.
16 más 16 me va a dar 32. El dato que va a ir aquí es el resultado de sumar 32 más la frecuencia simple del intervalo que está entre 21 y 25, en este caso es 9. Me va a dar 41. El dato que va a ir aquí va a ser el resultado de 41 más la frecuencia simple del intervalo que está entre 26 y 30, en este caso 4. 41 más 4 me va a dar 45. Y el resultado que va a ir aquí va a ser la suma de este 45 con esta frecuencia simple del intervalo que está entre 31 y 35 para un total de 48. Como pueden ver, en esta parte, estas celdas desaparecen. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al último intervalo, ya vemos los totales. Los totales para esta parte de la tabla que es acumulada. Entonces, así se diligencia la frecuencia acumulada. Después de haber diligenciado la columna de frecuencias acumuladas, llegamos a la columna de frecuencia relativa acumulada. Al igual que la frecuencia relativa simple, la frecuencia relativa acumulada es un cociente, es una división. ¿Entre quiénes? Entre la frecuencia acumulada y el total de datos, en este caso 48, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo aquí? Cada dato obtenido en la frecuencia acumulada pasó a dividirse por el total de datos. Y como pueden ver, estoy trabajando con 4 decimales. Esto lo hallé en la calculadora. 4 dividido 48 me da 0.0833. 7 dividido 48 me da 0.1458. Así sucesivamente. Ahora, como ustedes pueden ver, como esto es acumulado, en el último intervalo me queda 48 dividido 48 para un total de 1. Esto me tiene que dar siempre 1 o 0,9999. Recuerden que esto es acumulado, por eso aquí desaparece esta celda en esta parte de la tabla. Ahora, a partir de esta frecuencia relativa acumulada, podemos sacar el porcentaje acumulado. ¿Qué me quiere decir? Que hasta aquí cuando llegue a este punto, aquí me tiene que dar 100%. 100%. Ahora, recordemos que ¿qué hace uno para hallar el porcentaje? Corro el punto hacia la derecha 2 lugares. 2 lugares. Entonces, si corro este punto para acá, aquí me va a dar 8.33. Acá me va a dar 14.58. Acá me va a dar 33.33. En esta celda me va a dar 66.66. Aquí me va a dar 85.41. Aquí me va a dar 93.75 y aquí me va a dar el 100%. Como pueden ver, ya diligencié toda esta parte de la tabla que es acumulada. Ahora, ¿qué quiere decir acumulada? Fíjense qué va a suceder aquí. Si yo me paro a hacer análisis aquí, en esta parte de la tabla, yo puedo decir que hay 32 pacientes, los cuales representan el 66,66% que lo atendieron entre 1 a 20 minutos. ¿Sí ven la diferencia? Si yo me paro aquí, la información es acumulada. Puedo partir de aquí hacia atrás. Otro ejemplo. Si me paro aquí, en esta parte, yo aquí puedo afirmar de que hay 45 pacientes que representan el 93,75%, los atendieron de 1 minuto a 30 minutos. De 1 a 30 minutos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta parte de la tabla y esta otra parte de la tabla? Que si yo me paro en esta sección de la tabla, por ejemplo, yo me paro aquí, yo lo único que puedo hacer es un análisis simple del intervalo en el cual estoy referenciando.
Ejemplo, me paro aquí. Yo lo único que puedo decir es que hay 9 personas, 9 pacientes que representan el 18.75% que los atendieron entre el minuto 21 al minuto 25. Análisis simple hasta aquí. Ahora, si me paro acá, vuelvo y digo, aquí hay 41 pacientes acumulados que representan el 85.41% de pacientes encuestados y que los atendieron entre el minuto 1 y el minuto 25. Esa es la gran diferencia de esta parte de la tabla que es simple a esta otra parte de la tabla que es acumulada. Los análisis puntuales en cada región en específico de análisis. Bueno, por diligencia nos queda la última columna que se denomina marca de clase. Es una columna de trabajo. Es una columna de trabajo. ¿Por qué de trabajo? Porque esa columna nos sirve para la construcción de nuevas herramientas de análisis como son los polígonos o los diagramas de barras. Entonces es una columna meramente informativa y que lo único que busca es hallar el ombligo del intervalo. ¿Cómo así el ombligo del intervalo? O sea, el punto medio de ese intervalo. Entonces, ¿qué datos necesito yo para poder llenar esta columna? Voy a trabajar con el límite inferior y el límite superior. La marca de clase es un promedio. ¿Qué es un promedio? Es la suma de los datos dividido por la cantidad de datos. En este caso, voy a trabajar solamente con 2 datos. Entonces, el límite inferior del primer intervalo es 1 y el límite superior es 5. Entonces, esto lo puedo involucrar en una suma y al final voy a ir entre 2. Entonces, me va a quedar 1 más 5 dividido entre 2. 1 más 5 me va a dar 6 y 6 dividido entre 2 me va a dar 3, o sea que el punto medio del intervalo es 3. Ahora, para mi segundo intervalo, que es 6 y 10, mi límite inferior es 6 más el límite superior, en este caso, 10. Todo esto dividido entre 2. 6 más 10 me va a dar 16. 16 dividido entre 2 me va a dar 8. Ahora, como pueden notar, entre 3 y 8 hay 5 unidades. Y recordemos que esas 5 unidades es el tamaño del intervalo. Entonces, ese es un buen dato para tener en cuenta. Entonces, para mi tercer intervalo, la marca de clase va a ser la suma de 11 más 15 dividido entre 2. Para un total de 13. Para mi cuarto intervalo va a ser la suma de 16 más 20 dividido entre 2. Me va a dar 18. Aquí me va a dar 23. Acá me va a dar 28. Y acá me va a dar 33. Recordemos que esta marca de clase es el punto medio, el punto ombligo entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Y es una columna meramente informativa que la vamos a necesitar después cuando estemos trabajando diagrama de barras y polígonos.